En la mayoría de las cosas que uno ve y toca en la calle hay tecnología de Siemens involucrada. El 90% de la cerveza que se produce en Colombia de alguna forma es producida a través de la tecnología de Siemens. No dejen de apostar a la inversión en la innovación. Es el camino para triunfar, es el camino para crecer. Colombia propone reemplazo para la gran mayoría de las cosas. La parte más personal, más familiar es irreemplazable y eso sí se extraña. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Directo al Grano, el podcast de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Hoy tenemos un invitado de lujo, se llama Miguel D'Alessio. Él es el CEO de Siemens en Colombia. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy bien, muchas gracias por la invitación. Toda una oportunidad de presentarnos a través de esta dinámica de conversación, así que entusiasmado, expectante, veremos cómo sale. Directamente desde Argentina. Bueno, ya a esta altura con alguna escala aquí en Colombia ya de aclimatación, pero sí, vengo desde Argentina. Sí. Soy argentino, pero estoy radicado allá aquí en Colombia, presidiendo la compañía. ¿Cuánto llevas en Colombia ya? Unos largos 4 meses de adaptación, pero ya totalmente productivo, instalado. Súper. Bueno, primera pregunta para romper el hielo. Solamente puedes elegir una opción. ¿Vino argentino, café colombiano o cerveza alemana? Vino argentino. Uy, vino ya, argentino, sin pensarlo. No lo puedo pensar. Vale, súper. Bueno, Siemens representa innovación, tecnología. Durante más de 110 años ha estado en Colombia impulsando diferentes proyectos muy importantes como la construcción del metro de Medellín, como el primer sistema de telefonía celular, por ejemplo, el primer sistema en Colombia de automatización del transporte inteligente. El tráfico inteligente, correcto. Cuéntanos, ¿qué hay detrás de Siemens? ¿Cómo llegan a tener toda esta innovación? Me imagino que en casa matriz en Alemania, como nos imaginamos el Siemens allá en casa matriz, seguramente hay muchos ingenieros allá pensando cómo hacer la vida mucho más eficiente, más fácil, más ágil. Cuéntanos cómo es el espíritu de Siemens. Mira, hay una broma que permanentemente se dice en Siemens, que tampoco es muy diferente en otros lugares, pero que lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Realmente Siemens se prepara culturalmente, tecnológicamente para el cambio, para cambiar. Este lema de tecnología con propósito nos lleva permanentemente a buscar el cambio, la innovación, encontrar el propósito de lo que hacemos. Y cuando buscamos el propósito de lo que hacemos, siendo seres humanos, no nos queda otra que seguir encontrando alternativas tecnológicas en un mundo dinámico, cambiante. Yo creo que ese es el principal motor, ¿no? de todo esto que vos decís. Realmente estamos en la mayoría de las cosas que uno ve y toca en la calle, hay tecnología de Siemens involucrada. Hablabas de cerveza. El 90% de la cerveza que se produce en Colombia de alguna forma es producida a través de la tecnología de Siemens. Y eso habla un poco de cómo nos metemos en la vida de las personas, ¿no? Esto de buscar el propósito de la humanidad y darle forma a través de la tecnología, y para eso la innovación es la clave. ¿Qué son los gemelos inteligentes? O sea, toda la audiencia está como que llegue Miguel rápido para que nos explique cómo funciona esta tecnología, cómo va a ser más eficiente en nuestras vidas en diferentes áreas de la vida, ¿no? ¿Cómo funciona? Explícanos. Sí. Por algún motivo esta pregunta es bastante común, ¿no? Se ve que estamos tratando todos de entender permanentemente qué es esto de los gemelos inteligentes y atrás de los gemelos inteligentes el metaverso industrial. Sí. Realmente un gemelo digital es justamente de la literalidad viene eso, ¿no? Es un gemelo, tiene que ser lo más idéntico a algo que yo quiero realmente copiar. Y cuando lo quiero copiar, no lo quiero copiar solamente en uno de sus atributos, como puede ser un atributo físico. Quiero copiarlo en todos sus atributos físicos, medibles. Lo que pueda ser transformado en un dato tiene que poder reflejarlo el gemelo digital. Claro. En definitiva, es ese atributo físico, pero también puede ser el consumo, su temperatura, y más allá de eso, cómo esas variables físicas se responden a distintos estímulos, ¿no? Entonces, es ya no ser algo idéntico a algo, sino también comportarme como ese gemelo real. Claro. Entonces, un brazo robótico es un gemelo real, físico, tiene su gemelo digital que dice a qué velocidad se mueve, qué consumo tiene, qué fuerza pueden tener en sus
pinzas, en sus garras para poder manipular un producto, a qué temperatura se funde un material. Y entonces, a partir de todas esas características llevadas al mundo digital, la capacidad o el valor agregado que tiene el gemelo digital es poder interactuar. Interactuar de la misma forma que lo haría en el mundo real. Y entonces a partir de ahí yo diseño en el mundo digital, optimizo en el mundo digital sus variables físicas. Por ejemplo, si queremos asegurar un nivel de consumo, una optimización energética en un proceso o en una actividad, lo maximizo en el mundo digital, lo llevo al mundo real y los conecto. Conecto ese mundo digital y ese mundo real de manera tal que cualquier diferencia que pueda haber en el gemelo digital sea aprendida rápidamente y sea copiada y sea lo más similar posible. Entonces tengo un activo digital que copia de idéntica manera y se comporta de idéntica manera que su gemelo real, su gemelo físico, ¿no? Sí. Y cuando comienzo a vincular gemelos digitales, empiezo a hablar del metaverso industrial. Ya no es el gemelo digital únicamente de forma aislada el que está reproduciendo algo, sino que es todo un proceso que cualquier variable que yo cambio en una punta del proceso repercute de la misma forma que lo haría en la cadena total en todo el sistema, ¿no? Wow. Ahí hablamos del metaverso industrial. ¿Cómo está presente Siemens en el día a día de los colombianos? ¿En qué productos, servicios, tecnologías? ¿Cómo está presente Siemens mejorando la calidad de vida de los colombianos? Hay un video, Carolina, que me gusta mucho de Siemens que describe toda la dinámica de una ciudad y pareciera que está hablando de alguien, de un ser superior, ¿no? De un ser supremo que controla y que conoce y que redimensiona permanentemente la actividad dentro de esa ciudad. Me gustaría que en algún momento podamos tener la oportunidad de poner un corto de ese video porque lo explica aún mejor que yo. Pero Siemens está en el día a día de los colombianos, desde lo que es la distribución energética, desde lo que es la propia... Participamos en los procesos de oil and gas, que para Colombia son parte de su matriz productiva, con la logística del bombeo y todo este tipo de procesos físicos que se producen dentro del proceso de oil and gas. Facilitamos procesos dentro de lo que es el mercado de alimentos y bebidas, ¿no? Tecnologías que ayudan a producir más, a identificar más tempranamente desvíos o malezas y sus adecuaciones. Sin ir más lejos, en el metro de Bogotá también tiene tecnología de Siemens. Podemos nombrar cuestiones de electromovilidad en esta transición energética y en la electrificación de algunos procesos donde Siemens claramente y su tecnología participan muy activamente, en los acueductos. Sin ir más lejos, también en la academia trabajamos muchísimo para formar personas dentro del proceso tecnológico, el conocimiento tecnológico, para ir transformando la industria colombiana. Es decir, estamos realmente en muchos lugares. ¿Cómo lo hacemos? Sí, a partir de tecnología, automatización, control, sensórica, software, digitalización, electrificación, gestión energética. Pero estamos en todos esos procesos del día a día de los colombianos con mucho orgullo y con mucha pasión y con mucha tecnología por sobre todo. Bueno, Miguel, cuéntanos ahora cuáles son las principales iniciativas de Siemens en términos de responsabilidad social. Mira, Siemens tiene un vínculo social o una responsabilidad social que aplica en varios frentes, ¿no? Me gusta mucho cómo lo hacemos a través de la academia, cómo participamos a través de la academia, incluyendo al SENA, cómo trabajamos en la formación. Y esto tiene un doble impacto. Por un lado, desarrollar talento localmente, acompañar el desarrollo del conocimiento en el país, formar la gente que incluso Siemens mismo va a necesitar hacia adelante, así que tiene un impacto social y también potencia el conocimiento local y es algo que nos apasiona hacer, nos apasiona trabajar con las universidades y con el desarrollo del talento. Pero por otro lado también tenemos un trabajo formal en lo social, que es a través de la Fundación Siemens, que también me toca presidir. Y tenemos varios frentes ahí, ¿no? Por un lado hay trabajos que me gustan porque tienen realmente una llegada fuerte y no necesariamente con la visibilidad que podrían tener, pero me parece que es saludable hacerlo de esa forma. Por ejemplo, tenemos un bus que se encarga de la parte más vulnerable, población más vulnerable,
acercando salud, ¿no? Poder tener los diagnósticos en un bus equipado con tecnología de Siemens en esos lugares más inaccesibles y más vulnerables, hace muchísimo a lo que Siemens quiere aportar a la sociedad también. Un segundo bus que se encarga de desarrollar el conocimiento de lo que es STEM, ¿no? Está lleno, tiene muchísima automatización y equipamiento para incluso los niños más chicos poder experimentar con tecnología, acercarle la tecnología a esa edad temprana donde la curiosidad es sumamente importante. Ahí también hacemos algún trabajo con instrumentos musicales, es decir, a través de la cultura transformar algunas realidades. Es un trabajo muy amplio, muy bien llevado adelante, el de la fundación que realmente nos gusta. Nos gusta trabajar también en lo social y aportarle ese valor a Colombia, ¿no? A través de lo que hacemos, de lo que somos capaces de hacer, lo que podemos construir, más allá de cuestiones también prácticas de aporte de computadoras para algunas escuelas, posteriormente al uso propio de la compañía, en esto que tiene que ver con la circularidad de los activos. Así que esa parte social también la hacemos, ¿no? Nos gusta mucho trabajar en ambos frentes. Por un lado con la academia, pero también profundizando y llegando a esos lugares más de difícil acceso o más silenciados, como puede ser a través de la fundación, para el ADN del Siemensiano, ¿no? Claro, del Siemensiano, muy bien. ¿Cómo es la estructura internamente en Siemens en Colombia? ¿Cómo son los modelos de liderazgo? Tal vez son jerárquicos. Ahorita mencionabas las estructuras ágiles o metodologías ágiles. Cuéntanos un poco cómo es ese manejo de la toma de decisiones, de pronto el desencadenamiento de las tareas en el equipo, ¿cómo funciona? A ver, hay algo que es indiscutible, que es, hay una base que no se toca, que tiene que ver con la ética, claro, con el cumplimiento, con el seguimiento de los procesos y los procedimientos. Y eso es rígido y es una fortaleza, ¿no? Cuando uno lo menciona, uno rápidamente suele tender, sobre todo con los más jóvenes, que pareciera algo tan rígido que puede ser un riesgo. Lo cierto es que cuando combinas eso con personas con visión de innovación, con diálogo, con trabajo en equipo y demás, esa es la base fundamental para que todo lo que se construye arriba pueda funcionar. Es decir, se compensa esa matriz rígida que nos brinda un nivel de seguridad con talento humano capaz de ir navegando en ese ambiente con la seguridad, pero también con la innovación y con la agilidad, ¿no? Respecto a jerarquías, sí, no deja de ser una organización matricial. Es decir, en general todos tenemos más de un jefe, lo cual es doblemente complejo, pero doblemente bueno, porque también tenemos más de una referencia. Pero sí, estamos trabajando muy fuertemente en un proceso que se llama One Tech Company, y lo que busca es que más allá de nuestra propia organización interna, al cliente nos podamos vincular de una forma fácil, agradable, rápida, y sobre todo poder llevarle de una forma mucho más integrada nuestra propuesta de valor, ¿no? Eso sí es relevante de cómo la frontera en nuestra organización una cosa es cómo nos organizamos y otra cosa es cómo nos acercamos a nuestros clientes. Claro. Eso sí es relevante y esa es la visión, ¿no? Poder ponernos en los pies de nuestro cliente para entender qué necesita y que nuestra organización responda de una forma consistente y no... Claro. Simplemente por una cuestión organizativa. Nuestros seguidores quieren conocerte. Entonces, cuéntanos un poco qué extrañas de Argentina. Los asados, el vino, ¿qué es lo que más extrañas? Uy, dije asados y ahí ya hubo algo. Voy a comenzar por contarles que lo que más extraño es el clima. Incluyendo en el invierno. Este invierno que me tocó está lluvioso y frío. Ajá. Y me está costando. Pero no, yendo a los temas más reales de Argentina, sí, la carne realmente la valoro. Vino me he traído en la valija cantidades como para pasar un rato. Pero también hay muy buena gastronomía acá en Colombia y la verdad es que puedo superar esa falta de proteína. Pero vamos bien en ese sentido. No, la verdad es que Colombia es un país súper agradable, tiene una gastronomía, tiene gente súper agradable, que me hace extrañar poco de Argentina,
más allá de cuestiones que son insalvables, ¿no? La parte familiar, la familia, las amistades y esas cosas se extrañan mucho más que el resto. Colombia propone reemplazo para la gran mayoría de las cosas, la parte más personal, más familiar, es irreemplazable y eso sí se extraña. Súper. Si escribieras tu autobiografía, ¿cuál sería el título? ¿Elige tu propia aventura? ¿Algo así? ¿Se sirve? Sí, claro. Porque no se me ocurre mucho más. La verdad es que, a ver, autobiografía. No, elige tu propia aventura. Creo que lo que más me gusta es tener la oportunidad de elegir las aventuras, los desafíos en los que me estoy metiendo, en lo que me voy metiendo, ¿no? Miguel, ¿cómo es tu estilo de liderazgo o qué huella quisieras dejar en tus colaboradores, en tus colegas? ¿Cómo quieres que te recuerden? Mi estilo de liderazgo principalmente es colaborativo. Es decir, tuve la suerte alguna vez de que un mal jefe en una mala conversación me dijo una verdad muy fuerte y muy clara. Igual no era muy difícil de darse cuenta que era una verdad. Me dijo, vos no sos Maradona, ¿no? Bueno, yo dije, claro que no soy Maradona, está súper claro, pero el mensaje era, no es que sos un superdotado. Ese era su mensaje. Y la verdad es que es una realidad. La otra realidad es que nos pasa a muchos más que a mí, esto de no ser un superdotado, ¿no? Y la verdad que me dio la tranquilidad y la seguridad de que la diferenciación está en ponerle empeño, pasión a lo que uno hace, y eso me gusta dejar el legado en la gente, ¿no? Que todos somos capaces de llegar más allá de lo que a veces creemos, hacer cosas más complejas de las que a veces consideramos. Eso me gusta mucho. Y en general me gusta bastante poder brindar un espacio que los anime o que nos anime a todos a tomar algún nivel de riesgo, ¿no? Claro. El ir más allá, el poder arriesgar controladamente e incluso equivocarnos y a partir de ahí construir algo aún más fuerte de lo que habíamos pensado hacer. Esto de sortear las barreras tal vez más complejas, eso es algo que me gusta en lo personal y me gusta ayudar a los otros a hacer, a identificar esos objetivos complejos que a veces parecen invencibles y un día encontrarnos que los pudimos vencer, ¿no? Ese tipo de liderazgo me gusta, pero hablo de esto de colaborativo y vuelvo al tema Maradona porque claramente, Maradona podía ganar casi un mundial rodeado de otros 10 jugadores que no eran Maradona, te lo puedo asegurar. Él solo podía. Era él. Y de ahí uno aprende que realmente se llega mucho más lejos en el trabajo en equipo, ¿no? En el trabajo colaborativo. Y eso es algo que aprendí, por suerte, no siendo Maradona. Hablando de Maradona, ¿eres futbolero? ¿Te gusta Soy el fútbol? futbolero, me gusta el fútbol. Me gusta Borja. ¿Practicas? ¿Juegas? Sí, juego. Ahora estoy más limitado por alguna lesión, pero es un deporte que me gusta jugar. Jugué toda la vida y sí, me gusta. Volviendo un poco, Miguel, a Siemens, ¿cuál crees tú que puede ser como el gran reto o desafío que enfrenta una empresa como Siemens a nivel global con todos estos, digamos, con un mundo tan cambiante como dices tú, a una velocidad tan rápida de la industria, de todo está tan sumamente rápido? ¿Qué crees tú que es el principal desafío y cómo lo está enfrentando Siemens? El principal desafío creo que tiene que ver con algo que está muy enraizado en las personas, que es la capacidad o la habilidad de irse desprendiendo de aquello que alguna vez fue exitoso y que hoy puede no serlo, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que nos va a hacer exitosos? Y eso Siemens lo tiene, como decíamos, dentro de su propio ADN. Pero es un desafío dejar parte del portafolio que ya no es innovador o que puede estar más comoditizado y arriesgar la inversión en una nueva línea de producto, en una nueva innovación. Eso es algo que es de alguna forma un desafío, ¿no? Una amenaza, quedarte anclado. Y eso Siemens pelea permanentemente, por eso hablaba de esa incomodidad del cambio permanente. Es algo que uno lo puede vivir con cierta incomodidad o lo puede disfrutar, ¿no? Saber qué es lo que nos mantiene liderando el mercado. Y esa es la realidad de Siemens. Los colaboradores de Siemens nos vamos acostumbrando a que el cambio es lo permanente y a convivir con eso de una forma positiva. La agilidad claramente es también, ¿no? Cómo ser ágiles, cómo ser más rápidos, cómo innovar mejor y cómo crecer como compañía más rápidamente. Eso es crítico. Y cuando lo ves en ciertos nichos podés ver amenazas, pero cuando ves el portafolio amplio que tiene Siemens entendés la fortaleza de eso, ¿no? Mantener ese portafolio permanentemente a la vanguardia de la tecnología es el desafío más grande que tiene Siemens, porque no es solamente
una especialización, es un portafolio completo, ¿no? Desde el mundo real al digital, desde la digitalización hasta el hardware. Así que es un desafío grande, pero